Bienvenidos a todos los asistentes al webinar. Sí, lo primero que deciros, o lo primero que os tengo que ver es si hay problemas de recepción, si hay problemas de que nos escucháis, tanto a Cristina como a mí. Y además de esto, bueno, pues también me gustaría saber cada uno desde dónde estamos, ¿no? En este planeta fantástico. Entonces, bueno, ir sabiendo también cada uno de vosotros desde dónde nos está escribiendo. Alberto, buenos días también. Néstor, bueno, buenos días, claro, aquí es buenas tardes, pero me imagino que supongo que allí en el otro continente es por la mañana. Supongo que estaremos, por ejemplo, en México sobre las 12, la 1, en Colombia yo creo que también, Argentina. Entonces, bueno, me parece muy interesante que estemos aquí todos compartiendo en este momento. Carla Antonella desde Argentina nos está escribiendo también. Alfonso, parece que va todo bien. Cada vez se va incorporando más gente. Mira, María es gata de Madrid. Ya sabéis que a los madrileños nos llaman gatos. Desde Tenerife, Carolina, vale, perfecto, se nos oye. Zaira desde Puebla, desde México, desde Chile también nos está hablando Paola, más Andrea, más Pineda, más Tobón, que me imagino que será una persona solamente. Hugo desde Madrid, también Ernesto. ¿Cómo estás, Ernesto? Sandra también desde Perú, Rosy desde Canarias. Como vemos, hoy tenemos bastante diversidad desde Murcia. También desde Colombia. Vale, entiendo que se escucha bastante bien a todos. Primero, muchísimas gracias por estar aquí. Alexander también, desde Cali, desde Colombia. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos, tanto Cristina como yo, de hablar en este segundo webinar de Sin Miedo al Miedo, donde estamos presentando, ya hablaremos un poquito más tarde, este curso que va a empezar el día 1 de octubre. Y para eso, bueno, pues siempre tenemos un par de webinars de presentación. En el anterior ya hemos hablado sobre los síntomas de la ansiedad, que bueno, estuvo muy bien, pero por desgracia la plataforma a última hora, ya sabéis que los que estuvisteis se quedó enganchada y no pudimos daros la repetición. Esperemos, recemos a todos los dioses que hayan electrónicos o que les guste la electrónica, porque sí que esperemos que esta vez la grabación os pueda llegar intacta. Así que nada, bueno, vamos a empezar, si os parece. Darme un segundito, que voy a cerrar aquí y vamos a empezar compartiendo pantalla. Mientras tanto, Cristina, si te quieres ir presentando, pues todo tuyo. Fenomenal. Muy bien, pues nada, encantada de estar aquí otra vez con vosotros, para los que me visteis en el webinar anterior. Mi nombre es Cristina, yo soy psicóloga clínica y bueno, pues aparte de estar en estos webinars que estamos haciendo, también voy a estar con vosotros en el curso, en todo el acompañamiento que hacemos a lo largo de esos meses. Y bueno, pues mi trabajo en Amada, como sabéis, nos... Cristina, te hemos perdido un momento. Bueno, te recuperaremos ahora, me imagino. Bueno, mientras se va recuperando Cristina, bueno, no sé si puedes apagar e encender la cámara. Bueno, mientras se va recuperando Cristina, ¿vale? ¿Ya estás? Vale, perfecto. Algo se cayó por ahí. El micrófono, tienes que darle. Vale. Ahora. Vale, no sé por dónde se me ha cortado, dónde se me ha dejado de escuchar. No, estábamos diciendo que estabas en Amadaj, estabas con nosotros. Amadaj es la Asociación Madrileña de Agorafobia, para que veáis, donde trabajamos sobre todo con trastornos de ansiedad. ¿Vale? Somos psicólogos y un grupo de psicólogos y psiquiatras y ahí estamos. Pero bueno, Cristina, te dejo, que yo hablo un montón. Bueno, ya estaba acabando. Nada, quería terminar diciéndoos que espero que podamos aprender mucho en este webinar y bueno, la gente que se vaya a inscribir al curso, que podamos beneficiarnos todo de nuestra experiencia. Bueno, yo creo que para los que me habéis visto o me habéis escuchado en algún podcast, sabéis un poco que bueno, yo también tengo mi propia experiencia con la ansiedad.
Y bueno, aparte de mi conocimiento como psicóloga, pues yo creo que también la experiencia personal que hemos vivido, ¿no? Pues puede ser un importante motor y una importante influencia, ¿no? Para poder contar todo esto. Así que nada, encantada de estar aquí con vosotros. Para alguna recomendación antes, yo sí que os aconsejaría que, como ya sabéis que esto, cuando cada vez vais a ser más personas, pues entender que la señal a veces queremos que llegue lo más intacta posible. Entonces, bueno, cerrar a ser posible para que podáis recepcionar bien todas las aplicaciones que puedan ralentizar la computadora. Si no escucháis bien, que alguna persona estaba diciendo ahora que escuchaba bajito, yo os recomiendo que os pongáis cascos, ¿vale? Decía Sandra que escuchaba bajito. Poneros cascos porque a veces el volumen del ordenador no da más de sí. Entonces, bueno, aquí tenemos un volumen bastante alto. Espero que la mayoría estéis atendidos, podéis escucharlo sin problemas. El ancho de banda, cuando decimos que mantener el ancho de banda cerrado, no solamente estamos hablando de los programas que tengáis en el ordenador, sino que a lo mejor tenéis la tele por cable, tenéis en ese momento otras historias que están consumiendo el wifi de vuestra casa. Bueno, pues tener cuidado con eso y sobre todo os pedimos, yo entiendo que sacar, como estamos sacando ahora mismo 2 horas de nuestra vida, es enormemente complicado, pero si queremos aprovechar este webinar, bueno, evitar todas las distracciones posibles. Dejemos los móviles fuera. Yo voy a apagar el mío. Bueno, voy a silenciar el mío, que siempre hay algún paciente que, imaginaros, que siempre pasan de todo pasa. Entonces, la última vez me llamaba uno desde Estambul, que tenía que volver a Madrid. Así que siempre tengo que estar un poco de guardia con todo esto. Y nada, bueno, pues sí que os recomendamos, en la medida que podamos, que estéis lo más atentos posibles. Ya sé que la familia, las personas a vuestro alrededor, pues bueno, pues siempre estamos demandando atención, tenéis trabajo, pero creo que va a merecer la pena porque vamos a hablar de cosas muy interesantes acerca de la crisis de ansiedad. Los objetivos de hoy, de este webinar, nosotros estamos haciendo webinars constantemente y hablamos siempre de los objetivos. Bueno, pues vamos a hablar de intentar hacer un esquema para que entendáis lo que son las crisis de ansiedad, cuando la ansiedad, que ya os digo, no es algo fuera de lugar, sino la ansiedad es, bueno, pues una respuesta cuando empieza a convertirse en un problema y cuando empiezan estas crisis de ansiedad. Vamos a intentar entender cómo funciona la ansiedad y 5, para mí, cuestiones que vamos a debatir Cristina y yo, que, bueno, por lo menos yo os hablo de mi propia experiencia, que yo creo que son importantes a la hora de poder gestionar y manejar la ansiedad. Yo soy Rubén Casado y también está conmigo Cristina Luna. Los dos pertenecemos a MADAG, los dos estamos con pacientes con trastornos de ansiedad. Yo decidí especializarme desde hace mucho tiempo en 3 o 4 cosas, yo siempre lo digo. Yo no sé mucho, sé de 2 o 3 cosas y todas esas cosas con las que tienen que ver con lo que es el miedo al miedo. Es decir, con fobias, cuando la ansiedad, digamos, se vuelve un poco contra uno mismo. Entonces, esto tiene que ver también con mi propia experiencia. Tanto Cristina como yo, bueno, pues hemos pasado por situaciones similares, experiencias con la ansiedad que luego también de alguna manera han terminado dirigiéndonos hacia nuestra carrera y hacia nuestro objetivo profesional, que es, bueno, pues tratar justamente aquello que hemos vivido. Somos, como decimos, miembros de AMADAG, que es una asociación que lleva ya un montón de tiempo trabajando tanto con trastornos de ansiedad. En principio empezamos con agorafobia, pero bueno, empezamos con trastornos de ansiedad y bueno, llevamos bastante tiempo trabajando en ello. Hay varios proyectos también en marcha que son paralelos, pero tampoco voy a ponerme a daros un rollazo sobre mi biografía y sobre mis conocimientos porque, bueno, lo que yo creo que interesa es el contenido del webinar. Sí deciros que aparte de eso, bueno, pues nos dedicamos a la formación tanto en universidades como la Complutense, el CEU San Pablo. Bueno, también trabajamos con universidades, con los alumnos de prácticas, bueno, y ahí estamos. Que vamos aquí y que vamos a ver aquí, esto diríamos es el mapa de lo que vamos a recorrer hoy, ¿vale? Por eso os he ido poniendo aquí un circulito con los pasos que vamos a ir trabajando en el día de hoy, ¿vale? Vamos a trabajar una introducción,
vamos a intentar entender lo que son las crisis de ansiedad, vamos a trabajar también con introducción de la crisis de ansiedad, vamos a trabajar también con una serie de ideas que yo creo que pueden ser muy interesantes. Y bueno, ahí creo que os podemos también quizá por lo menos despertar cierta curiosidad por algunas técnicas, por algunos caminos también que se pueden trabajar con respecto a la ansiedad. Nosotros siempre defendemos desde aquí, vamos, que la ansiedad en sí no es no tenemos que hablar de ella como una enfermedad, tenemos que hablar como una mala gestión también de una sintomatología en este caso. Entonces, bueno, sí que me gustaría antes de nada poneros un vídeo, si nos deja la plataforma. Vamos a ver qué pasa. Si nos deja la plataforma, un vídeo que se llama de un documental que hemos hecho que se llama Ítaca, donde las personas nos hablan bueno, pues de estos crisis de pánico y cómo las viven, ¿no? Tenemos grabado a diferentes pacientes, bueno, para que nos den su propia visión, ¿no? Ahora os cuento qué es esto de Ítaca. Fíjate que la ansiedad para mí es el momento en el que la ansiedad se apodera tanto de ti, en el que dejas tú de tener el control de la situación y pasas a tenerlo, el miedo, los síntomas físicos, el corazón se te sale por la boca, te late tan deprisa que parece que va a reventar y notas una presión especial en el cuello, parece que vas a perder el conocimiento y va a ser el fin de tu vida en ese mismo momento. Tú no decides, o sea, tú lo único que quieres es huir, correr, no sabes ni a dónde, porque te va a dar lo mismo y pierdes un poco el control de ti mismo. Puede más el miedo que tú. Es tener la sensación de que en los siguientes segundos me voy a morir. Con todo lo que conlleva eso, ¿no? Pues el corazón se te sale, los ojos se dilatan, sudores, ganas de huir hacia no sé dónde. A veces sí está claro, cuando estás en un sitio cerrado es hacia afuera, pero en mi caso cuando estás en un sitio abierto de pronto te da el ataque, entonces miras 360 grados a tu alrededor y es como si quisieras correr a la vez hacia todos esos sitios. Una sensación muy curiosa que es como si no estuvieras dentro de tu cuerpo, como si no fueras capaz de controlar tus movimientos, ¿no? Como que no controlas lo que haces. No solo son los síntomas físicos, que son las palpitaciones, la sudoración, esa sensación de despersonalización, sino también tu mente está solo enfocada en anunciarte de que te vas a morir. Si estás fuera, quieres volver a un sitio en donde te encuentres seguro. Si estás en un lugar que considerabas seguro, no quieres salir. La gente que está alrededor tuya no puede ayudarte, porque incluso hasta rechazas un poco el contacto porque no sabes cómo salir de esa situación tan desagradable, ¿no? Y la sensación esa de muerte inminente. Además tu cabeza solo se concentra en todo eso que estás sintiendo y visualizas que ese desenlace fatal vaya. Bueno, este es un vídeo, este es un documental que realizamos hace como 2 años. Como es una producción propia, bueno, pues hemos tardado tiempo en irlo grabando, en irlo haciendo, pero bueno, ya está prácticamente terminado. Ítaca es una historia de superación que cuenta la historia, que cuenta cómo, bueno, 9 personas que inician un tratamiento, bueno, pues se les propone, personas que apenas pueden salir de su casa o que, bueno, pues tienen un montón de limitaciones en su vida, bueno, cómo estas personas en un momento dado se les anima a que vamos a viajar en avión, de ahí a 1 año. ¿Vale? Nos vamos a hacer un viaje y, bueno, pues el viaje en principio es una excusa para ir hablando
de la sintomatología para ir hablando de cómo es la vida y cómo es este miedo al miedo en muchas de las personas, ¿no? Y gracias a ellos, que son muy generosos y nos ofrecen sus testimonios, bueno, pues nos vamos enterando cómo es su frecuencia, ¿no? Dice Carla que se siente todo lo que dice en este vídeo. Por supuesto, porque iremos viendo que la experiencia del pánico no es una experiencia aislada, es una experiencia que compartimos muchos, que entendemos muchos y que, bueno, precisamente eso nos da una cierta pista de que, bueno, podemos quizá sacar factores comunes y quizá en esos factores comunes que vayamos sacando, bueno, pues probablemente terminaremos encontrando soluciones. Bueno, sí que siguiendo con la exposición, y aquí vamos a hacer una especie de introducción. Entonces, en esta introducción, como que hemos hablado, y en este testimonios que estaban hablando de Ítaca, nos están hablando que cómo experimentan las personas que es una crisis de ansiedad. Entonces, bueno, sí que vamos a hacer una primera parte donde vamos a tratar de entender, junto con Cristina, qué es esto de las crisis de ansiedad, ¿no? Porque utilizamos muchas palabras, algunas de ellas son un poco crípticas, y yo creo que está bien que vayamos haciendo una explicación sencilla, qué es esto de la crisis de ansiedad. Empezamos, Cristina, ¿te parece? Venga, fenomenal. Bueno, pues a mí me gustaría que profundizáramos un poco sobre qué es esto de una crisis de ansiedad, ¿no? Que la palabra, yo creo que crisis ya nos pone los pelos de punta, ya nada más escucharla. Sí, ya da miedo, ¿no? Esto de crisis. Sí, y ataque de pánico yo creo que más todavía. Son dos términos que asustan bastante. Pero bueno, yo creo que es importante que empecemos a ver qué es eso tan extraño que muchas veces sentimos, ¿no? Que yo creo que, bueno, que a muchos de vosotros os ha traído hasta este webinar. ¿Qué es eso que me está pasando tan intenso que de repente yo siento como algo que me está desbordando absolutamente y que muchas veces no entendemos, ¿no? Y vamos a ver cómo bueno, entender qué es lo que nos está ocurriendo, ¿no? En nuestra mente, qué es lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, por qué de repente tenemos determinadas reacciones. Yo creo que va a ser muy interesante también para un poco dejar de asustarnos tanto, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues vamos a ver ahora que uno parece que está viviendo el fin del mundo cuando tiene una crisis de ansiedad. Fijaros, yo para empezar quería hablar de un dato que me parece muy interesante. Me parece muy interesante por esto de que a veces nos sentimos un poco solos, ¿no? Un poco aislados del mundo. Parece que al final tenemos ese gran secreto cada uno, que son esas crisis de ansiedad, ¿no? Que nos da a veces tanta vergüenza comunicar a los demás, a veces exponer, ¿no? Qué es lo que nos ocurre. A veces tenemos una propia percepción de estar perdiendo la cabeza, ¿no? Y no querer comunicar eso. A mí un dato que me parece muy interesante es que fijaros que en el año 2013, que es es uno de los años donde se produce una crisis económica a nivel mundial, uno de los términos más buscados en Google fue el término de crisis de ansiedad, por encima de crisis económica. A mí esto me parece muy curioso porque, como os digo, estábamos en plena crisis a nivel mundial. Yo creo que esto nos acerca un poco más a algo que al final mucha gente lleva en silencio y que parece que es mucho más común de lo que nos imaginamos. Fijaros que, bueno, cada vez más estudios nos hablan de que un porcentaje muy alto, no estamos hablando de un 20% de la población, sufrirán alguna vez en su vida un episodio de crisis de ansiedad. ¿Cómo definimos esto de una crisis de ansiedad, esta palabra que nos da tanto miedo? Pues bueno, ¿qué entendemos por ello? Entendemos como un miedo o un malestar muy intensos que están acompañados de diversa sintomatología. Seguro que todos los que habéis sufrido una crisis de ansiedad habéis tenido síntomas como taquicardias, una sensación de ahogo, una sensación de mareo, sensación muchas veces de que se nos duermen las manos, de que se nos duermen los pies, ¿no? Una sensación de hormigueo en las extremidades. ¿Y qué ocurre? Que esta sintomatología física
va acompañada de un mensaje que empezamos a creernos, y es que es una percepción que empezamos a tener de una falta absoluta de control. Yo recuerdo que escribía un blog en el que contaba los 5 aprendizajes que yo creo que marcaron para mí mucho mi proceso de ansiedad, que decía que yo describía esa primera crisis, ¿no? como esa sensación de estar perdiendo el control de todo cuando todo está controlado, ¿no? Y esa sensación de estar muriéndote sin estar muriéndote, ¿no? Entonces yo creo que son 2 cosas que acompañan a las crisis de ansiedad y que es muy importante que las tengamos ahí presente, que es esa percepción de falta de control y esa sensación que se produce muchas veces de muerte inminente. Uno piensa en esos momentos que va a morir, o sea, es tan fuerte la sintomatología y además se dan muchas veces tan comúnmente, o sea, tan conjuntamente, tengo una taquicardia, tengo una sensación de ahogo, que al final vamos a ver que la sensación que tengo es de, oye, esto va a acabar conmigo. Claro, tú fíjate, ¿De qué estamos Cristina, que la experiencia muchas veces es tan terrorífica que lo más importante que ocurre a partir de entonces es que la persona intenta por todos los medios no volver a repetir esa sensación. Recuerdo que estamos hablando ahora del vídeo de Ítaca y contaba una de las personas, decía, bueno, yo cada vez que me daba el ataque de ansiedad decía, bueno, pero si ya me he muerto 100 veces y no me ha pasado nada, decía, pero a 101 sí, siempre parece real, siempre parece que la mente nos vuelve otra vez a engañar y a colocarnos en esa situación de va a acabar todo esto, ¿no? Y yo estoy indefenso frente a ello. Sí, totalmente. Yo muchas veces además digo que al final esto de tener miedo a los ataques de pánico tiene mucho sentido, ¿no? Que muchas veces nos sentimos esa sensación de incoherencia, de decir, oye, ¿por qué me está pasando esto? Al final yo creo que es algo que podemos entender y que al final si lo transmitimos a cualquier persona, aunque no lo sufra, yo creo que tiene un mensaje que es fácil de traducir. O sea, al final yo tengo una sensación tan horrorosa que lo normal es que yo huya de querer volver a tener, ¿no? Al final esas sensaciones que yo tengo. Bueno, ¿de qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de un círculo donde hablamos de miedo al miedo. Vamos a ver cómo de repente, pues bueno, determinados sucesos estresantes que ocurren en nuestra vida producen ciertas reacciones. ¿Y qué ocurre? Que esas reacciones desembocan en determinadas respuestas de ansiedad. Esas respuestas de ansiedad, ¿cómo se manifiestan? Pues se nos ponen en el organismo, se nos ponen en el cuerpo. Vamos a ver que de repente empezamos a notar cosas en el cuerpo que decimos, uy, ¿esto qué es? Y empezamos a hacer una interpretación del síntoma, ¿no? Vamos a ver cómo empezamos a meternos un poco en ese bucle, ¿no? de cuando empezamos a tener una crisis. Vamos a ver que de repente tenemos determinados síntomas y realizamos una interpretación del síntoma. Aquí me parece muy interesante hablar de una cosa, que es que, claro, si nosotros la teoría que tenemos, y la única teoría que tenemos, que obviamente es una teoría cierta, no vamos a decir que no, que la teoría de que si mi cuerpo se está manifestando, si mi cuerpo de repente tiene una taquicardia fuerte, si mi cuerpo de repente hay mareo, si eso para mí es una asociación con que algo malo tiene que estar pasando en mi interior, lo normal es que si yo empiezo a tener esa sintomatología y además a niveles muy altos, yo entre en pánico, empiece a decir, ostras, mira lo que me está pasando, estoy teniendo unas taquicardias, esto va a ser un infarto, estoy sintiendo una sensación de falta de aire, esto significa que me voy a ahogar. Claro, y es que aunque es cierto que nuestro cuerpo se manifiesta y que es verdad que cuando las personas sufren un infarto tienen determinados síntomas en la parte torácica, cuando alguien se va a desmayar también siente determinados mareos, también tenemos que empezar, yo creo, a darle más voz a otra teoría que es igual de válida y es igual de cierta que la otra, ¿no? Y es que nuestras emociones también se nos ponen en el cuerpo. Vamos a ver que cuando uno empieza a tener miedo, el cuerpo también se prepara para ese miedo y esa es la explicación, ¿no? a toda esa sintomatología tan desagradable que tenemos, que bueno, como para los que estuvisteis y para los que nos seguís en las redes sociales y en el blog, seguro que habéis podido leer, ¿no? En qué consisten al final cada uno de esos síntomas, que ya los tocamos en el webinar anterior y tampoco vamos a ser repetitivos. Entonces, como digo, ¿qué es lo que ocurre?
que empieza a haber una sintomatología muy desagradable, pero no es una cuestión de sintomatología, es una cuestión de interpretación hacia ese síntoma que yo estoy teniendo. ¿Y qué ocurre? Que esos síntomas empiezan a no gustarme nada y yo empiezo a tener una angustia por lo que me está pasando, porque empiezo a interpretar que eso que me está pasando no debería estar pasando. Oye, si yo estoy en un centro comercial sentado en un banco o si yo estoy de repente hablando con unos amigos, estoy en un bar, a mí no me debería estar pasando esto, mi cuerpo no se debería estar manifestando así. Entonces, ¿qué ocurre? Que empiezo a entrar en esa angustia y empiezo a entrar en esos mensajes de esto no puede ser, esto no puede ser, esto se tiene que acabar, ¿por qué me está pasando? ¿Y qué ocurre cuando hacemos eso? Que de alguna manera estamos favoreciendo ese incremento de los síntomas. ¿Por qué? Esto no es una cuestión de magia, esto no es una cuestión de que cuando yo me digo, uy, ¿qué me pasa? Entonces el síntoma se dispara. Es una cuestión de que yo empiezo a tener más miedo. Que si hemos empezado con determinado nivel de miedo, la crisis de ansiedad, vamos a ver cómo de repente todo esto se va incrementando con el miedo que yo empiezo a establecer con todo eso que me está pasando en mi cuerpo. Entonces vamos a ver cómo yo vuelvo a hacer una reinterpretación, vuelvo a decir, ostras, antes ya, al principio tenía síntomas, esto seguro que vosotros muchas veces decís, oye, pues a mí esto así tal cual no me pasa, vamos a ver que esto es algo que ocurre de una manera rápida, ¿no? Que no vamos pasando por estas fases muchas veces de manera lenta y dándonos cuenta, ¿no? Al final esto no deja de ser algo que se produce de manera rápida, pero que vamos a entender que este es el mecanismo que se esconde detrás, ¿no? Vamos a ver que una vez que yo reinterpreto los síntomas como algo peligroso, empiezo a pensar que eso no me puede estar pasando. Y entonces vuelvo a reinterpretar esa información y decir, uy, si esto no me puede estar pasando, si yo tengo estos determinados síntomas, y empiezo a crear lo que nosotros conocemos como pensamientos catastrofistas. ¿Qué son esos pensamientos catastrofistas? Pues bueno, seguro que os podéis estar haciendo una idea, son esos pensamientos en los que ya empiezo a pensar que todo esto es un significado, o sea, todo esto es algo que me está pasando en la mente y que me está queriendo decir algo claro. Me voy a morir, yo esto no lo voy a poder aguantar. Oye, y si este estado que tengo yo ahora mismo se queda perpetuo, ¿verdad? Que eso parece que es un miedo bastante común en los pacientes con ansiedad, que es, oye, si esta sensación se queda perpetua en mí, si no soy capaz de salir de esta crisis de ansiedad. Bueno, como veis, aquí hemos entendido, ¿no? Un poco cuál es ese círculo, ¿no? Cómo vamos sin querer alimentando ese miedo al miedo y al final lo que acabamos es entrando en un bucle donde yo acabo entrando en pánico. ¿Cuándo termina este pánico? Bueno, vamos a ver que el pánico no es una línea estable. Uno no puede estar en pánico 24 horas, ni puede estar en pánico 2 horas. Generalmente los picos de ansiedad alto duran no más, si no me confundo, Rubén, de 10 minutos, ¿no? Luego se queda una ansiedad, ¿no? Porque es verdad que mucha gente dice, no, yo he estado en un ataque de pánico durante 2 horas. No, vamos a ver que esos picos de ansiedad, esos momentos, ¿no? De que tenemos más álgidos, que estamos ahí en el pico de la montaña, son momentáneos, ¿no? Yo creo que además es una diferenciación importante para empezar a aprender que uno no está en crisis todo el rato. Y vamos a ver que ¿cuándo termina este bucle? Bueno, pues el bucle puede acabar cuando ya el cerebro, porque el cerebro tiene un límite, no podemos estar, como digo, siempre en pánico. Entonces llega un momento en el que ya dice, oye, mira, ya te dejo en paz porque no puedo más. Pero ¿qué es lo que empezamos a hacer? Pues empezamos a buscar maneras de huir de todo eso que nos está pasando, ¿no? Yo creo que bueno, que lo vamos a tratar ahora un poquito más adelante, pero vamos a ver cómo al final queremos terminar con esto. Y es muy lógico, ¿eh? Yo siempre digo que no estamos tan fuera de lo correcto, ¿no? Que al final nos alejamos, estamos más cerca de lo que pensamos, ¿no? Oye, pues si yo tengo una sintomatología y tengo unos pensamientos que me acompañan muy desagradables y yo de repente descubro que si salgo de determinado sitio o si me alejo de determinados lugares, de determinados pensamientos, esto se me pasa, oye, pues voy a empezar a utilizar este mecanismo, ¿no? Que vamos a ver que aunque a corto plazo puede parecer la opción que más nos llame la atención, vamos a ver cómo al final, bueno, pues esa manera de actuar nos va a llevar muchas veces a tener esos problemas que tenemos pues de fobias, ¿no? Que así vamos a ver cómo esta es una de las maneras es la manera en la que se crean las fobias. Y bueno, yo creo que
que vamos a profundizar un poco más de esto un poco más adelante, ¿no, Rubén? Yo creo que sí, porque veréis, lo importante es que, bueno, terminamos haciendo de la ansiedad casi un estilo de vida. Es decir, la persona empieza a girar alrededor de la ansiedad y de la posibilidad de que no vuelvan a ocurrir esos síntomas que son tan desagradables para la persona. Entonces, claro, se forma esta especie de espiral que estamos hablando en el que, bueno, evito todo lo que puedo. En el caso de la agorafobia, por ejemplo, sería muy claro. En el caso a veces de la fobia social también serían cuestiones así muy claras. Evito todo lo que puedo porque siento en el fondo que no voy a poder soportar, que no voy a poder aguantar esa ansiedad. Hay como un final catastrófico, que es lo que estamos viendo, y yo no quiero acercarme a esa sensación de final catastrófico. Entonces, muchas veces lo que hago es, bueno, pues retirarme de la situación, huir. Eso en un principio, como decía Cristina, oye, nos alivia. Pero ¿qué pasa? Que terminamos teniendo la sensación de que la única forma que vamos a tener para controlar la ansiedad es salir del sitio. Y eso no es una buena estrategia para la vida. Puede ser una buena estrategia para el pánico de forma momentánea, pero no es una buena estrategia para la vida porque termina condicionando nuestra vida. Terminamos haciendo un estilo de vida en torno a la ansiedad. Pues mira, Cristina, a mí se me ha ocurrido que podríamos hablar de, bueno, recopilando experiencia acerca de 5 cuestiones o 5 grandes aprendizajes, ¿no? Que yo creo que hemos ido teniendo alrededor de todos estos años y que los propios pacientes nos han ido enseñando y nuestras propias experiencias también nos han ido enseñando, ¿vale? Así que he cogido como 5 frases que pueden ser interesantes y que nos pueden ir ayudando. Vamos a ir desarrollándolas un poco para que vayamos entendiendo un poquito más todo esto. Fíjate, la primera y el primero de los elementos que yo he empezado a tratar de explicar o de poner aquí es esto, que temo siempre a lo que ignoro. El miedo y el gran poder del miedo es el desconocimiento. Marie Curie decía todo esto, ¿no? Marie Curie nos hablaba, por deciros una persona, era una científica, posiblemente una de las científicas más importantes que han existido hasta ahora, y nos hablaba esto, que a nada en la vida se le tiene que temer, se le debe comprender, pero cuando comprendemos dejamos de temer. Lo que nos pasa con la ansiedad es que nos deja casi como si fuese un puzzle inconexo, algo que no entendemos, algo que no terminamos de explicarnos. La ansiedad es una especie de enemigo que nos puede acechar en cualquier momento. Porque yo os preguntaría, que ya sabéis un rato del miedo y que tenéis un máster del miedo, muchos de vosotros, ¿cuándo da miedo una película de miedo? Si os fijáis y hacéis una idea de una recopilación de todas vuestras películas de terror que habéis visto, os daréis cuenta de una cuestión. El miedo no aparece con el monstruo. En este caso, el miedo no aparece con el hombre lobo, ni con el vampiro, ni con... No. El miedo aparece siempre antes de que eso pueda aparecer. El miedo siempre aparece en la música. El miedo siempre aparece cuando se insinúa. El miedo aparece cuando nos dice que va a venir. Porque la imaginación es infinita. Nuestra capacidad para imaginar es infinita. Si tenemos algo concreto, bueno, lo podemos temer, pero al terminar conociéndolo al final, ¿no? Terminamos por, bueno, pues saber cómo funciona ese fenómeno. Pero cuando no lo conocemos, cuando, por ejemplo, lo que estamos diciendo ahora, siento que me he escapado siempre y que menos mal que me escapé de esa situación, porque si no me llego a escapar de esa situación, entonces sí que hubiese sucedido eso que temo, eso que todavía no ha sucedido, pero que puede suceder. Claro, imaginaos, estamos atados ahí de pies y manos. El señor Hitchcock nos hablaba en su teoría de la bomba de esta historia tan curiosa. Hitchcock es un cineasta y hablando con Truffaut tenía una historia muy interesante, ¿no? Y ellos decían, fijaros cómo es la cosa, ¿no? Él decía siempre,
si quieren ustedes crear intriga, hagan lo siguiente. Imagínense que son ustedes los espectadores de una película. Están viendo como dos personas están hablando sobre cualquier cosa, sobre fútbol, sobre, bueno, cualquier cosa que puedan. Y de repente, ¡pum!, estalla una bomba, ¿no? Así tendremos a los espectadores probablemente asustados durante unos 3 o 4 minutos, ¿vale? Bueno, esto es lo que podríamos conseguir, este es el efecto de la sorpresa. Pero él decía, vamos a hacerlo aún más interesante. Vamos a hacer que todos los espectadores, todos y cada uno de los espectadores sepan más que el protagonista de la película. Los espectadores saben que hay una bomba debajo de la mesa, nos decía Hitchcock. Entonces ya no estás 3 minutos, estás toda la conversación sabiendo que hay una bomba debajo de la mesa y que en cualquier momento puede estallar. Esta teoría de la incertidumbre es la que sigue alimentando y manteniendo el pánico. Nos decía Mark Twain, en mi vida he tenido miles de problemas, la mayoría de los cuales nunca sucedieron. Llevamos un montón de ataques de ansiedad esperando esa pérdida de control absoluta, ese desmayo absoluto, esa muerte definitiva, esa pérdida de la razón o de la locura, bueno, por deciros un poco las cosas que más se suelen ver también en consulta. Y aún no lo hemos encontrado, pero como los mantenemos en el tiempo, pensamos que algún día, simplemente por el hecho de pensarlos o de sentir estas sensaciones, algún día daremos con ese apocalipsis final. Afortunadamente, vamos a tratar de entender una cosa, y esto, de acuerdo, una vez que sabemos que la incertidumbre es el alimento del pánico. Vamos a tratar de entender que, como decía Einstein, Dios no juega los dados con el universo. Esto que os parece tan loco como es la crisis de ansiedad, esto que os parece un caos absoluto, esto que no termináis de entender y de comprender, bueno, aunque no os lo creáis, sigue unas reglas. El miedo puede que no siga la lógica a la que estáis acostumbrados. Puede que el miedo no tenga que ver con lo que hayáis conocido antes. Lo digo porque normalmente la ansiedad, la persona hasta que no la conoce, no sabe hasta dónde puede llegar. Normalmente cuando estamos hablando de la ansiedad, bueno, pues imaginemos que la gente lo pasa mal ante los exámenes. No. Aquí estamos hablando de ansiedad elevada al cubo. Es decir, personas que en un momento determinado tienen unas percepciones tan claras sobre que algo va a suceder, tienen una sintomatología donde el corazón se les sale del pecho, donde de repente tienen mareos, donde de repente tienen una sensación de ahogo, donde de pronto también sienten esas sensaciones como la despersonalización, de realización. En el caso de la fobia social, una sensación también de querer huir tan claramente de ahí. En el caso de la fagofobia, esa dificultad para tragar. Ojo, no estamos hablando de que simplemente alguien lo esté pasando mal. Estamos hablando de que lo está pasando tan mal que, como hemos dicho antes, es capaz de hacer cualquier cosa para no volver a repetir por ahí. Porque se siente enormemente indefenso, ¿no? Es como casi volver a una infancia donde uno, bueno, se siente muy pequeñito frente a eso que está pasando. Bueno, pero entendamos que como lo importante es conocer, el miedo sigue su propia lógica. Y quizá lo que tengamos que entender es que, bueno, es muy importante aprender. Porque yo lo digo muchas veces, y esto para mí es una frase casi de cabecera, la ansiedad siempre es la misma. La ansiedad suele producirse por una situación que al final para mí es catastrófica. Y eso sí que hay inmutable. Lo que no es inmutable es que yo tengo la capacidad para aprender, para entender eso que me está pasando. En el momento en que estoy entendiendo, en el momento en el que las sombras ya no son tan sombras y puedo mirar las cosas a la luz, a lo mejor no es tan terrible. A lo mejor puedo entender que quizá la ansiedad, y esto lo hablaremos, no es ese monstruo tan terrible que se está frotando las manos. Quizá sea una forma de gestionar las cosas que estoy haciendo de forma errónea, ¿no? Hay muchas cuestiones detrás y esto lo veríamos en el curso mucho más adelante, pero vamos a entender cómo
como no es algo tan maléfico en sí. Es algo que produzco yo. Esto es importante y esto lo vamos a hablar. Si lo produzco yo no puedo producir algo que acabe conmigo de esa manera. No puedo producir algo más grande que yo, ¿no? Fijaros que vamos a entender que no somos casos únicos. Vamos a entender que el miedo es una construcción, no es una realidad, ¿no? Igual que existe un camino de ida, existe un camino de vuelta. Entended esto de una manera, vamos a prestar mucha atención a esto. El miedo no es una realidad, es una construcción, es un... Bueno, esto es como esta enfermedad que hablamos del easy, ¿no? El miedo es una suposición y somos capaces de construir un ataque de pánico a través de suposiciones. Y puede ser terrible o puede ser visto como algo que no voy a poder soportar, pero no deja de ser una construcción, no es una realidad. Porque el miedo no se puede alimentar si yo no estoy asustado. El miedo no se puede alimentar si yo no pongo mi atención en el miedo y mi deseo en controlar lo que está pasando. El miedo requiere de intriga, requiere de no mostrarnos todo lo que va a suceder, pero que podría suceder. El miedo debe existir una amenaza y una salida también. A ver si os creéis. Nos ofrecen primero una situación amenazante, pero también una situación en la que puedo salir. Entre medias de esa situación amenazante y de esa salida, ahí está el pánico, ¿no? El tiempo que yo tardo en llegar hasta la situación salvadora. Y si os digo que no somos casos únicos, es que, bueno, no somos casos únicos. Fijaros, agorafobia, estoy hablando las tesis y los porcentajes más bajos, ¿eh? Pero en agorafobia solamente hay estudios que van desde un 2,5% hasta un 4%. Fobia social un 4,3%. Trastorno de ansiedad generalizada 7,3% de la población. Trastorno obsesivo un 3% de la población. Agorafobia baja mucho las cifras, ¿de acuerdo? En realidad hay muchos estudios como los de Horst o como los de que nos pondrían mucho más, pero no deja de ser uno de las, digamos, estamos hablando de la agorafobia más incapacitante, porque la agorafobia puede ser, igual que la fobia social, igual que el trastorno de ansiedad generalizado, el trastorno obsesivo, pueden tener muchos grados. Fijaros que se calcula que en más de un 20% de las personas va a sufrir una crisis de ansiedad en algún momento de su vida. Otra cosa es que se terminen enganchando a la crisis de ansiedad o no, pero un 20%, 1 de cada 5. De ese 20%, aproximadamente un 9% desarrollarán un trastorno de pánico. Entre un 15 y un 30% de los pacientes que están aquejados de pánico van a presentar eso, fobia social entre un 8 y un 10, trastorno obsesivo compulsivo, la fobia específica entre un 10 y un 20% de los pacientes, ¿vale? Más cifras que yo creo que son interesantes de la ansiedad para que veáis que no estamos nada solos. Que 2/3 de las personas con ansiedad son mujeres. Es cierto que no todos los trastornos son parecidos. Por ejemplo, diríamos que dentro de la agorafobia, 2/3, eso se cumple casi a rajatabla, son mujeres. En el caso de la fobia social, no. Fijaros, es una mezcla. Igual que en el caso del trastorno obsesivo compulsivo puede ser una mezcla más. Pero el trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, igual es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Hay muchas teorías y, bueno, en el curso hablaríamos también de cuáles podrían ser esas razones. Tener en cuenta que las personas con edades comprendidas entre 18 y 34 años van a ser las personas que van a presentar una cifra de prevalencia, es decir, la primera aparición aparece entre los 18 y los 34 años, ¿vale? Con más de 65 años ya es bastante complicado y con menos de 16, bueno, ya hablaríamos de otro tipo de cuestiones como ansiedad por separación, etcétera, etcétera. Solamente en España los casos de ansiedad han aumentado en los últimos años entre un 50 y un 90%. Y ya os digo, o sea, es increíble cómo además las personas no solamente tienen un solo rasgo de ansiedad. A lo mejor hay personas que, imaginaros, son agorafóbicas, pero aparte de la agorafobia terminan desarrollando una conducta muy hipocondríaca. También hay casos de abusos de alcohol y de abusos de determinadas sustancias que se usan como estrategias para calmar la ansiedad. Pero es lo que os digo, uno no está solo, seguimos patrones muy parecidos
Y os tengo que decir una cosa, que si existen mapas, si ya, que no somos tan originales, si existen mapas, si no somos los primeros, si durante muchísimo tiempo en la historia ya se han documentado casos de ansiedad, y os puedo hablar de miles de millones de personajes históricos sobre los cuales se han hecho este tipo también de estudios, significa que si existen mapas, existen rutas, ¿vale? Esto lo digo porque es importante entender esto, que llevamos mucho tiempo. Aún os tengo que decir, hay muchas cosas que no sabemos, pero ya sabemos bastantes, como para empezar a considerar que esto no es un trastorno crónico. Como para empezar a entender que las personas pueden tener una tendencia a tener ansiedad. Y esto lo estamos viendo cada vez más en estudios de vulnerabilidad genética, etcétera, etcétera. Pero ojo, no están condenados a tener siempre la misma interpretación de la ansiedad. Esto es muy importante. Y existen y estamos cada vez perfeccionando más técnicas y herramientas como la exposición interoceptiva, herramientas como la reestructuración cognitiva, donde aprendemos a reprogramar nuestra mente. No de una forma mágica, como a veces venden algunas personas, no. Aprendemos a entender que nuestra mente siempre tiende a reaccionar con un mismo camino. Bueno, pues vamos a tratar de no llegar por ese mismo camino y tratar de averiguar modos alternativos de pensar. Trabajos con el esquema corporal. Las personas terminan, es muy importante para nosotros el trabajo corporal y cómo las personas vuelven a reconciliarse con su cuerpo. Esto es un elemento fundamental y esto es lo que vamos a ver. Igual que existen cada vez pues nuevas terapias, como pueden ser la terapia estratégica en Nardone, que nosotros usamos, como podrían ser también la terapia de aceptación y compromiso del señor Hayes, que cada vez estamos viendo, está presentando resultados mejores porque estamos atacando al núcleo de la ansiedad. Porque estamos aprendiendo cada vez más a tener armas mejores para trabajar con la ansiedad. Otra de las cuestiones que para nosotros es importante, yo creo que Cristina en esto está bastante de acuerdo, ¿no? Es qué importante es entender que el miedo no es ajeno a mí, que el miedo es mío. Y ojo, que yo no soy culpable del miedo, ¿eh? El miedo de alguna manera me lo encontré, o el miedo lo descubrí, o el miedo... y de alguna manera me terminé enganchando por el propio miedo, ¿no? Pero vamos a entender que el miedo, es una producción humana. Yo no veo a una cebra que esté pensando que va a ser de su vida, o no veo una cebra con ataques de pánico. El miedo es algo humano, es una producción humana, y como es una producción humana tenemos también que entender la naturaleza de esto. No es un miedo salvaje, a pesar de que lo sintamos así, ¿eh? Pero es un miedo que tiene que ver con constructos, con ideas, ¿no? Es un miedo ideológico el ataque de pánico. Vamos a entender que el miedo, más que una enfermedad, creo que es un mensaje. Es un mensaje que debe ser desentrañado. El miedo es una forma de decirnos a nosotros mismos, como muchas veces no lo hacemos caso desde aquí, aparece el miedo, es una forma de entender que tenemos que gestionar nuestra vida, nuestra historia, cómo nos relacionamos, qué hacemos, qué ideas tenemos que cambiar esquemas, ¿vale? Porque los esquemas que estamos usando hasta ahora nos hacen daño. Los esquemas que hemos estado usando durante toda la vida nos hacen daño. Y como muchas veces no les he prestado atención, ni la suficiente atención, porque, creía que funcionaba así bien, de esta manera, pues terminaba sucediendo que apareció un enemigo que yo sentía que no podía controlar y entonces sí le presté atención. Así que tomemos el miedo muchas veces como un aprendizaje, porque muchas personas frente a esto tienen una especie de sentimiento casi religioso, ¿vale? No quiero decir que esto tenga que ver con ninguna religión, pero es la idea de que el pánico es una especie de Dios que controla mi vida. Es una visión casi trágica, ¿no? Como esos héroes griegos trágicos en los cuales el héroe no tenía nada que hacer contra su destino. Pues me tocó la ansiedad, ¿qué le voy a hacer? Pues aquí estoy penando por ahí porque yo no puedo hacer nada, ¿vale? Porque es algo que es superior a mí.
Porque cuando aparecen, algunas personas dicen el ataque de pánico, yo desaparezco, ¿vale? Pues vamos a entender que esa forma de enfocar el miedo, esa forma de enfocar con esa tragedia, el miedo, pues termina, claro, haciéndonos creer que el miedo, volvemos otra vez a esto de aquí, no depende de mí. Tenemos que entender y hacernos responsables de que sí, tenemos armas que están en nuestro interior, que tenemos formas de reestructurar la realidad, porque la realidad es una cuestión interpretable. La misma escena la pueden ver dos personas y pensar dos cosas completamente diferentes. Yo imaginaros en casa, escucho un sonido, de repente un golpe, y puedo pensar en un momento determinado, ha sido el gato, ¿no? Y quedarme tan pancho, o decir que ha sido un ladrón. Fijaros, la realidad es la misma, pero la interpretación, que eso es lo que pretende entender la ciencia de la psicología cognitiva, es diferente, que los seres humanos somos seres interpretativos. Entonces, fijaros qué importante es esto, entender que la clave no está en ningún gurú, no está en ninguna técnica, no está en ninguna historia. Nosotros podemos enseñaros, ¿no? Pues lo que sabemos hasta ahora, pero la clave está en cómo uno se lleva con uno mismo. Porque a menudo las personas que tienen ansiedad terminan desarrollando una serie de actitudes que les perjudican absolutamente. Se sienten culpables de lo que les está pasando, se sienten muy enfadados por lo que les está pasando, se sienten a menudo incomprendidos, se sienten a menudo impotentes ante lo que les está pasando. Entonces, terminan generando un montón de actitudes que les ayudan a dar esas vueltas con respecto al pánico. Otro de los elementos para mí claves, y esto os voy a dar una noticia, y es que, fijaros, yo no creo que uno tenga que esforzarse en perder el miedo. El miedo, si os fijáis, no es algo que se tenga que eliminar, porque el miedo es una reacción natural de mi organismo que se produce cuando yo percibo una amenaza. Pues a no ser que seas un psicópata que no siente miedo o que te hayan extirpado alguna parte del cerebro como la amígdala, en la cual que existen personas así que han dejado de tener miedo. Ojo, que eso es igual de peligroso, porque no tener miedo es igual de peligroso o a veces más peligroso que tener miedo. Por ejemplo, imaginaros, sabéis que hace poco leía un artículo y ese artículo hablaba que había un porcentaje mayor de personas que sobrevivían ante los infartos, personas que eran aprensivas que las no aprensivas. ¿Por qué? Porque el miedo no deja de ser un elemento de seguridad. Y ciertos elementos de seguridad vamos a tener que tener en nuestra vida, ¿vale? Entonces, no vamos a perder el miedo. Ojo, pero es que el miedo no es el problema. El problema es el miedo al miedo. El problema es el miedo que yo tengo al miedo, a esa sensación, y volvemos al primer punto de desconocimiento. El problema es que, si no lo conozco, creo que cualquier cosa puede pasar. Y creo que el miedo puede provocar las cosas. El miedo no provoca nada. El miedo nos lleva a tener miedo, no a tener infartos. El miedo nos lleva a tener miedo, no a la locura. El miedo nos lleva a tener miedo, no a los desmayos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es fundamental. Tenemos que entender que la ansiedad, sobre todo, es una información que tenemos que aprender a codificar. El miedo, como os he dicho antes, no es un malo en el armario, no es un monstruo en la repisa, no está debajo de la cama. El miedo es una información que yo tengo que aprender y que tengo que desentrañar, porque me estoy haciendo daño no por el miedo, sino por mis creencias con respecto al miedo. ¿Vale? Esto es muy importante. ¿Bien? Una última cuestión, otra clave que yo creo que para mí es enormemente importante, es que cada vez vamos teniendo herramientas más precisas para poder trabajar con el miedo. Una de ellas, que lo trabajamos muchísimo en el curso, es lo que llamamos aceptación y compromiso. Nuestra pelea con el pánico continua
no suele llevar a ningún lado. A veces ganamos, a veces perdemos, pero siempre está ahí, ¿no? Nunca terminamos de entenderlo. Al pánico no hay que vencerlo. Porque, en el fondo, si considero que el pánico es un enemigo, va a terminar, al final, saliendo por otro lado, ¿no? Las personas, como os digo, a veces vencen su sensación de mareo, y cuando ya han vencido su sensación de mareo, de repente la ansiedad les ataca por otro sitio y entonces tienen taquicardias. Y cuando no dejan de tener es un no parar en ese sentido. Entonces es muy importante entender que la clave no está en que yo soy capaz de darle un hachazo a los síntomas. Ojo, yo creo que es muy importante que aprendamos los síntomas y aprendamos técnicas para poder manejar los síntomas, pero ahí no está la clave. La clave está en cómo vivo, con qué actitud estoy viviendo yo ese proceso y cómo me comprometo con mi proceso, con la terapia, con el curso, con lo que yo quiero hacer. Fijaros que durante mucho tiempo la ansiedad se transforma en una especie de muro, que yo tengo que estar evitando constantemente cosas, porque el leitmotiv de mi vida, lo central de mi vida en un momento dado, sabéis que es no tener pánico. Claro, así estoy llamando al pánico una y otra vez. Esto es importantísimo. Yo tengo que tener un leitmotiv diferente a no tener pánico. Como dicen estas personas de Ítaca, y que por lo que se termina montando en el avión, aunque os desvelo el final, es que ellos quieren dejar de sobrevivir. Ellos quieren vivir. Se puede vivir, porque sobrevivir, bueno, pues podemos sobrevivir. Puedo encontrarme en un momento más seguro, pero todos y cada una de las personas que conozco quieren vivir y no sobrevivir. Todas las personas con agorafobia que conozco les encantaría viajar. A pesar de que digan que es que tienen miedo, no. Tienen miedo y además les encantaría viajar con sus hijos, con su familia. Todas las personas que tienen fobia social les encantaría relacionarse. No son personas asociales, son personas que les da miedo el contacto social. Todas las personas que tienen sensación de que se están preocupando todo el rato, bueno, pues algo parecido. Claro que desearían dejar de controlar, pero es que aún no saben. Eso es lo que vamos a ir trabajando durante todo este tiempo. Y fijaros, sí que me gustaría... os voy a pasar ahora mismo una guía de esto de la aceptación y compromiso. Dame un segundito, que os lo paso. A ver. Aún no lo tenemos publicado el documental de Ítaca, pero dentro del curso, si hacemos como nos tomamos todos unas palomitas, cada uno desde su casa y visiona el curso y visiona el documental de Ítaca, ¿vale? Estamos todavía pendientes del estreno de... Ya os digo, yo creo que va a ser un documental muy interesante que sobre todo de cara a la opinión pública va a ayudar mucho también a tratar de entender. Una de las misiones que tenemos es la divulgación de todo esto y se trata de tratar de entender todo esto. Aceptación y compromiso. Os dejo ahora mismo aquí. Os comparto esto para que, bueno, pues aquí hay una especie de articulillo que yo creo que os puede ayudar con respecto a aceptación y compromiso. Y si me olvidó antes, compartiros también otro PDF que yo lo voy a compartir ahora en 2 o 3 minutos, ¿vale? Primero descargaros esto y luego ya os dejo un par de minutos, trago agua y luego ya os dejo una guía sobre relajación autógena, una de las técnicas fundamentales. Dentro del curso vamos a aprender técnicas como la respiración de una manera adecuada, la meditación, la relajación autógena, relajación de Jacobson también. Vamos a aprender diferentes técnicas que nos van a ayudar a enfocar, ¿vale? El foco es importantísimo en este caso. Aprender a enfocar. Porque la manera en cómo yo enfoco va a tener... influencia directa con mi miedo. El miedo aparece cuando yo no estoy enfocando bien, en este caso. Entonces, por eso, todas estas técnicas nos van a ayudar. Igual que eso, os voy a pasar también, y esto es importante, el otro, el
que os he dicho ahora, os voy a compartir también este taller de relajación autógena que creo que os puede servir. A ver, vale, yo creo que sí. Aquí tenéis un taller de relajación autógena que yo creo que os puede servir y puede ser interesante para vosotros. Y por supuesto, para las personas que se quedan hasta el final, sí que me gustaría, bueno, pues agradecer vuestra atención también con un detalle que es, bueno, un regalo, ¿vale? Bueno, fijaros, este fue el banco donde él pasaba por ahí y hace poquito y le hice una foto, porque en este banco empezó mi ansiedad. Bien. Y bueno, la historia de mi ansiedad es una historia que empieza cuando yo estoy estudiando en la carrera, hace ya 25, 24, 25 años, y de repente, claro, de estudiar a entender lo que es la ansiedad, para mí fue un mundo. Desarrollé una agorafobia, también muy importante, igual que desarrollé también algunos elementos que tenían que ver con la ansiedad. Bueno, pues para mí durante mucho tiempo la vida fue eso, una especie de laberinto, ¿no? Donde lo importante era cómo hacer para que no sucediese eso que yo tanto temía, ¿no? Salir de mi casa a veces podía ser un triunfo, ir hasta la facultad ya no os digo qué triunfo podía ser. Y bueno, un regalo que yo quería haceros es que a veces hago un webinar donde sí que, bueno, pues me descubro un poco más y os cuento mi historia, ¿no? Entonces, las personas, vamos a hablar sobre agorafobia en otro webinar, bueno, vamos a hablar, os lo voy a enviar junto con la repetición a las personas que habéis estado aquí y que os vais a quedar hasta el final. Recojo luego los correos y os mando un segundo webinar donde vamos a hablar un poco de la agorafobia, donde os voy a contar un poco cuál fue también mi historia y yo creo que puede ser interesante para poder trabajar. Y entonces, bueno, el hecho de que empecemos también a este curso, que es este curso de Sin Miedo al Miedo, tiene que ver porque durante mucho tiempo nos han pedido, como, bueno, hemos trabajado para, realizando, por ejemplo, la guía para todos los médicos de atención primaria de la Comunidad de Madrid. Ahora vamos a volver a hacer otra vez, vamos a hacer una revisión de la guía del trastorno de ansiedad generalizada. Lo hicimos sobre trastornos de ansiedad y bueno, sí que es importante entender que nos encantaba o nos parecía muy, muy interesante trasladar todo ese conocimiento de una forma sencilla y estructurada y sobre todo para personas que no tuviesen que vivir en Madrid. Desde hace tiempo trabajamos desde terapia online, que trabajamos bastante y una de las fórmulas más interesantes, nos encanta trabajar en grupo, una forma muy interesante de trabajar en grupo, bueno, pues fue este curso de Sin Miedo al Miedo donde 25 personas, que son, hay unas 25 plazas para este curso, están durante 4 meses, durante 3 meses y medio más o menos, bueno, estamos trabajando sobre este miedo al miedo con tutorías personalizadas. Ahora hablaremos, una serie de tutorías también que vamos a hacer cada semana con todo el grupo, donde, es decir, no es un curso grabado. Hay mucho material grabado porque tenéis material grabado para aburrir. O sea que hay un montón de módulos, pero sobre todo yo creo que lo más importante es cómo el grupo va avanzando en la medida en que todas las semanas vamos bueno, pues haciendo diferentes webinars como el que estáis viendo hasta ahora, pero sobre temas muy concretos, muy específicos de la ansiedad. Entonces, para nosotros será muy importante esa necesidad de especialización. Es un curso no es un curso de ansiedad, porque existen muchos cursos de ansiedad. A mí lo que me interesa es la experiencia clínica, es decir, nuestro trabajo desde la clínica, trasladarlo hacia afuera. No es un curso de milagros, no es un curso donde vamos a hablar de técnicas del inconsciente, no. Es un curso práctico donde vamos a trabajar todo lo que sabemos, nos hemos volcado todo el conocimiento que tenemos para que os apoye y para que os pueda servir en vuestro camino. Creo que
desvelamos muchas cuestiones muy importantes y muy interesantes de ese proceso que siguen las personas en ansiedad. Es muy importante seguir un método concreto con una serie de pasos, que eso es lo que hacemos, y entender un poco el cómo, ¿vale? El cómo funciona la ansiedad. A veces más que el por qué. Las personas al principio el por qué no lo viven tan, el por qué a mí, ¿no? Pero no, se trata de entender cómo funciona. O sea, ¿os acordáis? Es alumbrar ese desconocimiento. Cuando yo conozco, cuando soy capaz de conocer, es que ya no hay tanto motivo para tener miedo. Y eso es lo que haremos, ¿no? Entonces, os voy a ir dejando, y esto es importante para que vayamos desplegando esto, ya sabéis, esta oferta para que vayáis viendo que vamos a empezar el día 1 de octubre este curso. Y mientras tanto estamos admitiendo plazas para, pues para los que queráis disfrutar de esto. Ya os digo, son unos 3 meses de curso cerrado. Tenemos todos estos módulos. Hablamos de Ítaca, entrenamiento autógeno, hablamos de cursos en vídeo, hablamos de cursos de audio también. Hablamos, pues de todas estas tutorías. Un grupo de Facebook también privado. Una escuela online muy facilita de entrar, que, ojo, una cosa es que el curso dure 3 meses, pero vais a poder utilizarlo de forma indefinida. Lo que va a durar 3 meses es el soporte con el que vamos a trabajar vía Facebook, vía webinars y también vía, contestando a las preguntas que nos vayáis haciendo, ¿vale? Pero una vez que además todos los webinars los volvemos a grabar, los dejamos otra vez por si acaso no podéis acudir a alguno en concreto, así que vais a tener siempre toda la información actualizada y cuando termine el curso, pues vais a poder disfrutar del material ya para toda la vida, que esto es importante. Entonces también, fijaros, solamente el material grabado tenemos un masterclass de crisis de ansiedad. Hablamos de la terapia cognitivo-conductual y su relación con la ansiedad. Vamos a hablar de cómo superar poco a poco cuestiones como el pánico, la agorafobia. Vamos a tener también libros como el Agora qué, que es un libro que recoge todas las experiencias de nuestro trabajo con los diferentes pacientes y técnicas como el entrenamiento autógeno, como la meditación. Hay clases también de meditación. El acceso a la escuela, como os digo, es enormemente fácil y pues tenemos módulos como el de crisis de ansiedad, que estos son 5 horas de vídeo con 15 vídeos. Por ejemplo, son 22 vídeos. Entrenamiento autógeno, pues hay todo un módulo sobre que para nosotros es un entrenamiento muy interesante para poder trabajar frente a la ansiedad, igual que determinadas técnicas. Vamos a hablar este módulo de Supera tus límites, donde hablamos ese paso a paso de cómo ir trabajando con estos entornos a veces tan claustrofóbicos en los que a veces nos metemos. Libros como el Agora qué y luego una serie de webinars en directo. En concreto, al principio tenemos 8 webinars donde hablamos de terapias como aceptación de compromiso, donde hablamos de cómo exponerse poco a poco a las sensaciones, donde hablamos, por ejemplo, de los otros es muy importante este webinar, donde hablamos con los familiares, donde hablamos con las personas que están rodeando a quien tiene ansiedad, porque muchas veces hay mucha incomprensión en ese sentido. Y entonces es muy importante también que exista una colaboración y facilitar esa colaboración entre la persona que está pasando ansiedad y su entorno. Vamos a tener también invitados, vamos a hablar con psiquiatras, con nutricionistas también, que nos van a explicar cómo muchas veces la ansiedad y la alimentación están enormemente unidos, en casos como las hipoglucemias, en una gran cantidad de casos, dietas determinadas para poder trabajar con la ansiedad, para reforzar nuestro sistema nervioso. Iremos viendo y para eso tenemos profesionales, gente que va a trabajar temas como la meditación, invitados también, aparte de estos, que iremos viendo sobre temas concretos y específicos a veces que nos podáis pedir. A mí siempre me gusta innovar, entonces, esto va a ser. Entonces, de momento, tenemos eso, ya os digo, esos 8 webinars y luego también un grupo de Facebook privado donde presentamos ejercicios todas las semanas, donde os vamos poniendo retos, donde el grupo va
cada vez avanzando y vamos avanzando todos juntos. A mí la experiencia de grupo me encanta y es de los elementos que más me gustan y donde podéis preguntar también un montón de cosas. Ya tenemos el curso, en principio va a ser, hemos bajado el precio hasta el 1 de octubre y ahora mismo son 149 euros más IVA, ¿de acuerdo? Hasta el domingo. Luego vamos a tener una semana todavía de promoción, pero la idea es que si se adquiere antes del domingo, de este domingo, sí que vais a poder acceder también a un montón de webinars más, ¿de acuerdo? A 4 meses de forma gratuita del Club de la Ansiedad. El Club de la Ansiedad es un club que tenemos de pago donde las personas, bueno, pues van teniendo acceso a una información que vamos dando, aparte de todo el material gratuito que damos, pues tenemos una información más especializada. Entonces, bueno, tenemos webinars sobre un montón de situaciones, sobre autoestima, sobre... son una serie de webinars complementarios a lo que estamos viendo. Entonces, bueno, vamos a entender también cómo eso es un elemento también importantísimo, ¿vale? Vamos a tener otros 8 webinars, o sea que vamos a tener un webinar a la semana, ¿vale? Si os apuntáis antes del domingo, tenemos también otros 4 webinars más, es decir, la atención, las crisis de ansiedad, los síntomas de la ansiedad y otros sobre agorafobia. También vamos a hablar con personas que han pasado por la ansiedad y nos van a contar su experiencia y nos pueden ayudar sobre su experiencia porque muchas personas que van a dar el curso también han pasado por la ansiedad. Y luego, bueno, pues, por ejemplo, la nutricionista también pasó por la ansiedad o determinados psicólogos como puede estar aquí Cristina también. A mí me interesa mucho personas que hayan tenido contacto directo y experiencia con la ansiedad porque yo creo que es la mejor forma que tenemos para implicarnos en nuestro trabajo. Y eso es fundamental, ¿de acuerdo? Importante, ¿vale? Tenemos todos estos elementos, es decir, una tutoría todas las semanas, vamos a tener seguimiento mediante Facebook, vamos a tener un montón de material grabado y lo importante también, podemos hacer un pago o podemos dividirlo en 2 pagos. Hemos hecho aquí una equivalencia en pesos mexicanos y pesos y también la moneda argentina. Y bueno, creo que más o menos hay una cierta equivalencia, pero como ya sabéis que las cosas fluctúan, es decir, se puede hacer en un solo pago o en 2, 3 o 4 pagos. Como máximo hay 25 plazas, ¿vale? Que eso es lo importante. Y como máximo tenemos hasta el día 1 de octubre. La ventaja que tenemos si nos lo llevamos hasta el domingo es esto, ¿de acuerdo? Que al final, bueno, pues vamos a tener también acceso a todos esos webinars, ¿vale? Bueno, por último, si tenéis alguna duda, pues os he puesto aquí el WhatsApp de Cristina para, más que llamadas, yo os digo, pues alguna duda que tenéis para consultar, ya os digo, lo podéis hacer aquí, hasta el 650 11 86 53, 650 11 86 53. Y bueno, pues si os parece, vamos ahora a la tercera parte, donde vamos a hablar de vuestras dudas y vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Bien, si te parece, Cristina, cuando quieras. Venga, fenomenal, pues te voy leyendo. Vamos. Vamos allá. Pregunta Carla, ¿el hipotiroidismo tiene que ver con esto de la ansiedad y el pánico? Sí. El hipotiroidismo y el hipertiroidismo también tiene que ver con la ansiedad y el pánico. El hipo suele asociarse más con la depresión y el hiper con la ansiedad, pero a veces se cruzan. De hecho, una de las cosas que hago revisar a las personas que tienen es que por lo menos tengan los niveles tiroideos compensados, ¿de acuerdo? Es muy importante porque el estado de ánimo no solamente es una cuestión mágica, es que también nuestro propio cuerpo, y iremos viendo en temas como la serotonina, la noradrenalina, y esto lo iríamos viendo con psiquiatras que van a estar también invitados, pues es que es verdad, es que al final también es muy importante cuidarse a nivel físico y también establecer las causas físicas que pueden ver. Christopher decía que cuál es el código WhatsApp que está en Chile, es más 034 para hablar hacia España, ¿vale? Es más 034 y ahí. Entonces, sí,
De hecho, muchas personas les quitan el tiroides y entonces a partir de ahí muchas veces empiezan a mejorar. Los cambios hormonales también van a ser enormemente fundamentales. Por ejemplo, las mujeres después de la menopausia suelen experimentar mientras tienen la menopausia, tienen un aumento de la ansiedad, pero después de la menopausia tienen una disminución de la sintomatología por lo general. Fijaros que el tema hormonal es enormemente importante y por ejemplo, cuando en días antes del periodo, bueno, pues es un momento también interesante porque es mucho más fácil que aparezcan estos elementos ansiosos. Bien, seguimos. Dice Alexander, Rubén, ¿podrías hablar un poco de los ataques de pánico y la alimentación? Sí, bueno, para eso yo no soy el experto para eso traigo un experto para el curso, pero sí que es cierto que, por ejemplo, hay muchos elementos que hay que entender que las personas con ansiedad, y cada vez lo vemos más, tienden a tener un estilo de vida a veces un poco desordenado. Por ejemplo, pasa con el sueño, ¿de acuerdo? Esto pasa con elementos como la alimentación, donde se empiezan a tomar muchos hidratos de carbono, glúcidos de acción rápida, donde se empiezan a descuidar determinados aportes vitamínicos y eso evidentemente influye. Os daremos una serie de recomendaciones y una serie de alimentos que os van a ayudar también a reforzar el sistema nervioso. Y yo creo que bueno, pues pueden ser elementos importantes. También situaciones como las hipoglucemias reactivas se confunden muchas veces con los ataques de pánico. No sé si os ha pasado alguna vez esa sensación de debilidad a media mañana, pues muchas veces que aparece como con sensaciones de temblores, de sudor. Bueno, pues muchas veces la gente creía que eran ataques de pánico y en realidad estamos hablando de que el cuerpo también tiene un ciclo el cuerpo también tiene un ciclo, bueno, pues de glucosa y eso hay que también verlo y saber cada persona cómo es. Bien, seguimos. Nos pregunta Carolina, me medicaron paroxetina para el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Es necesario o puedo hacer mi ansiedad con otros métodos? Vale. Mira, yo nunca soy... el tiempo me ha hecho muy práctico, Carolina. Entonces, en algunas personas creo que a veces es importante poder equilibrar. Cuando una persona está muy asustada en un momento dado, está en un momento de crisis muy fuerte de ansiedad, a veces la medicación nos va a ayudar a hacer que la persona nos pueda entender o por lo menos pueda ver. Es que si no, la ansiedad es un tema que nos confunde muchísimo. Entonces, sí que es cierto que para nosotros trabajamos siempre de forma muy ligada con psiquiatras. Eso no quiere decir que siempre haya que usar medicamento, ¿vale? Porque la medicación puede servir para algunas personas, incluso hay diferentes tipos de medicación, como pueden ser los ansiolíticos, los betabloqueantes, los antidepresivos, que a cada persona le van a ayudar de una forma determinada. Y además cada persona es un mundo. A veces hay que probar hasta 2 o 3 veces con algunas personas para poder equilibrar. Pero evidentemente a veces sí es necesaria. No siempre. Para eso hay que consultar con el especialista. Entonces es muy importante consultar siempre con el especialista. Bien. Mira, Sandra, me acaba de dar una pregunta a Sandra. Mira, que la voy a adelantar, perdona. Decía, pregunta, fui al cardiólogo y me encontró un prolapso en el corazón. Leí que influyen en mi ansiedad. ¿Empeorará mi prolapso los ataques? Estamos hablando del prolapso en la válvula mitral, probablemente. El prolapso en la válvula mitral está íntimamente relacionado, sí, Sandra, con los ataques de ansiedad, es decir, con la producción de sintomatología. Las personas se asustan, pero tienen que entender, y esto es importante, Sandra, que es un soplo benigno, no corres ningún tipo de peligro con el prolapso, pero que es cierto que por la manera en que tienen a veces las válvulas de abrirse, puede influir en esta agitación y puede influir también en esto que estamos comentando. Entonces hay que aprender a leer el cuerpo bien, hay que aprender a releer y hacer una lectura
y que sea interesante y poder colocarnos desde otro lugar con nuestro cuerpo. Bien, seguimos. Pregunta Miguel Ángel, ¿manejan citas en línea? Debido a que soy de México, ¿me podrían dar un enlace para más información? Sí, trabajamos muchísimo, trabajamos con gente de todos los países, gente de Perú, de Nueva York, hasta de Dubái. O sea que, entonces, para eso, escribe si quieres a info @ si lo puedes poner ahí, Cristina, info @ amadag.com. Ese es nuestro correo. Por si acaso quieres escribirnos, nos puedes visitar en la página www.amadag.com, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver. Seguimos. Pregunta José, ¿y cuando hablas con alguien y empiezas a angustiarte y no puedes controlarlo? Perdón, me he perdido una cosa. Sí. Sí. José pregunta que qué pasa, ¿no? Cuando hablas con alguien y empiezas a angustiarte y no puedes controlarlo. En realidad sí lo estás controlando, José. Lo que le pasa a muchas personas es que aparece un pseudo pánico escénico, es decir, tienen miedo a mostrar nerviosismo delante de los demás. Por ejemplo, esa es la diferencia. Una persona con agorafobia, vamos a darnos cuenta de que tiene miedo a que sus síntomas acaben con él, en este caso, o le hagan pasar una situación horrible. En el caso de una persona con ansiedad social, teme que sus síntomas sean descubiertos por los otros. Por lo tanto, cuando están hablando con los otros, empiezan a verse casi desde fuera. Yo siempre hablo que es como una doble voz. Están hablando por un lado, pero a la vez empiezan a hablarse a sí mismos. Por lo tanto, empiezan a confundirse y a trabarse. No descontrolan, porque nunca descontrolan las personas. Nosotros que trabajamos mucho con el pánico escénico, funcionan mucho mejor de lo que se creen. Ahora bien, lo pasan muy mal. Bien, seguimos. Vamos a ver. Pregunta Jesús. Hola Rubén, ¿los problemas cervicales pueden influir en la ansiedad? Sí. Los problemas cervicales influyen en la ansiedad. De hecho, uno de las personas que trabajamos a veces es un fisio, donde empezamos a ver que la ansiedad, sobre todo en el tema de los mareos, ¿vale? El tema cervical, sobre todo, aparece en el tema de los mareos. Porque muchas veces aparece esa sensación de inestabilidad y aparece también una concentración. Aparece también en ese momento una observación y mi sensación de inestabilidad, por lo tanto es una especie de espiral que se muerde la cola. Pero de todas formas, el tema cervical, que es un tema que conviene ser tratado, pero es un tema que conviene también ser interpretado de una forma correcta, porque muchas veces lo físico va a estar ahí, ¿vale? Podemos trabajar y podemos bueno, pues trabajar a nivel corporal, a nivel físico, con ejercicios que yo creo que son muy importantes también, de columna, pero también tenemos que entender, igual que hemos hablado en el prolapso de la válvula mitral o igual que hemos hablado en la tiroides, que hay una parte que está ahí y tenemos que aprender a no asustarnos de ella, ¿vale? Seguimos. Pregunta Néstor desde México, ¿por qué están divididos la neurosis y la psicosis si todo procede de la función neuronal? ¿Y qué condiciones hacen que se desarrollen tanto la neurosis y la psicosis? ¿Cómo sabemos que no vamos a terminar locos? Vale, vamos a ver. Es una terminología un poco antigua, ¿de acuerdo? Esto de neurosis y psicosis, pero vamos allá. Digamos que la neurosis ha sido durante la diferencia entre neurosis y psicosis en una terminología más clásica, diríamos, por ponerte un ejemplo, es que la persona neurótica es una persona que vive en la realidad, que comprende los códigos de la realidad, pero no se termina de adaptar del todo a ella. O sea, es decir, pues porque se preocupa mucho de las cosas o porque piensa siempre que, no sé, tiene una visión más paranoica de la vida o porque... Pero te tengo que decir que bajo esta definición
Cristina, yo, tú y todos los que estamos ahí podíamos entrar dentro de la neurosis, porque no todos podemos adaptarnos a la realidad de una forma adecuada. Si es que es lo normal, el mundo es muy complejo como para, vamos, tener una visión equilibrada de él. Eso es la neurosis, esas personas que comparten los códigos de la realidad y... Ahora bien, las personas con psicosis han roto la realidad. Es decir, no comparten la misma realidad que otras personas, bien porque su sistema nervioso hace que vean alucinaciones auditivas, visuales, etcétera. Los problemas de ansiedad, estas son personas que pueden tener ansiedad, pero las personas que tienen ansiedad no van a generar una psicosis, ¿vale? Porque normalmente solemos cristalizar a eso de los 23, 24 años y no solemos irnos para otro lado. Es decir, con la ansiedad lo pasaremos mal y esto es importante, pero ya está. No vamos a tener en cuenta que para que las personas desarrollen una psicosis hay un elemento muy importante de herencia. Las personas que han desarrollado una psicosis, bueno, pues tienen, pues han tenido familiares y han manifestado también determinadas sintomatología durante su vida y sobre todo durante su infancia, con un determinado lenguaje, un carácter determinado, bueno, eso es así. Pero esa es la diferencia clásica entre neurosis y psicosis. Bien, seguimos. Dice Ramón, si puede tocar el tema de los sueños en una persona que sufre de ansiedad, estrés y miedo, ya no solo en la realidad, sufre el padecimiento también durante el sueño. Yo creo que, bueno, que está buscando un poco una explicación, Ramón, de por qué él siente esa sensación de ansiedad, estrés y miedo también durante el periodo de sueño. Vale, una de las primeras cosas que vas a ver afectada con la ansiedad es el sueño. ¿Vale? El sueño, que creemos siempre que es un lugar plácido, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a tratar de ver, y esto es importante, que uno de los elementos que nos va a decir es que vamos a tener problemas normalmente para conciliar el sueño o para mantener el sueño. Y además, el sueño va a ser siempre más superficial y más agitado en muchas ocasiones. Es decir, entramos mucho menos a fase REM y aparecen despertares bruscos y súbitos en este caso. Entonces, pues claro, pues supongo que también, aparte que muchas veces el sueño suele estar plagado de personas con, o sea, de sensaciones de ansiedad. De hecho, muchas personas nos hablan de cómo pueden tener ataques de ansiedad durante el sueño. Bueno, pues porque el sueño, como os he dicho antes, no es ese lugar tan tranquilo. Hay personas que están durmiendo y empiezan a soñar y como el ataque de ansiedad tiene mucho que ver con la imaginación y con lo que yo estoy generando en ese momento, puedo generar un ataque de ansiedad en el sueño o puedo generar un ataque de ansiedad estando despierto. Entonces se despiertan normalmente muchas veces agitados y ese mismo despertar también les termina produciendo esa crisis de ansiedad. ¿Vale? Seguimos. Pregunta Manuel. Hola, ¿podría ayudar la terapia MDR para disminuir la ansiedad? No, bueno, a ver, depende. Yo tampoco me voy a meter demasiado en esto, ¿de acuerdo? Pero la terapia de MDR que está, bueno, que fue fundada por una psicóloga, por Sapiro, bueno, se empezó a trabajarse con la idea de que en realidad casi todos los problemas psicológicos vienen derivados de algún elemento traumático y que en la medida que éramos capaces de deshacer ese elemento traumático, esto ya empezó a trabajar con soldados en la guerra de Vietnam y empezó a trabajar con personas que habían sufrido mucho estrés postraumático, bueno, pues empezaron a experimentar también. Ella notaba que durante la narración iban cambiando los movimientos de los ojos, ¿vale? Esto empezó a hacerse una teoría en la cual, bueno, pues empezaba a hablar que
ese movimiento ocular favorecía de alguna manera ese intercambio entre los dos hemisferios, entre el hemisferio derecho, que era en teoría más racional, y el hemisferio izquierdo, entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que uno es más racional, y el otro, como sabemos, pues bueno, es más pasional, más... Bueno, para mí no deja de ser una simplificación, nunca ha estado demostrado. Está demostrado que el contar las cosas nos ayuda a colocarlas, pero lo del movimiento de los ojos, de las manos, todavía no está nada claro. De hecho, cada vez hay menos trabajo con MDR, por lo menos se está reduciendo, y no deja de ser un elemento muy parecido muchas veces a la hipnosis, hablamos muchas veces de determinados elementos inconscientes. Lo inconsciente siempre es un poco oscurillo, por lo menos para mí. Y entonces se supone que se trabaja en el inconsciente, pero nunca se sabe muy bien qué es esto del inconsciente en el fondo, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que se habla de reprogramación desde el inconsciente. Si hoy en día tenemos cosas como que puedes aprender un idioma solamente escuchando frases en la cama de forma inconsciente. Ya ves tú, la validez científica que tiene eso. Mucha validez científica no tiene. Hay que basarse en métodos que estén testados y que estén validados científicamente. Eso quiere decir que es que para la terapia cognitivo-conductual o la terapia de aceptación y compromiso o determinadas terapias, jolín, pues haya... Ahora te respondo, Sara, dame un segundo, ¿vale? Porque acabo de ver una historia. Entonces, vamos a tratar de entender que están validadas científicamente y, oye, sí que es muy importante tratar de siempre recurrir a algo que está validado bajo la ciencia. ¿Bien? Lo otro son creencias y eso está ahí. Sara decía que una vez que hayas adquirido el curso, bueno, lo que vamos a hacer, acabas de hacer el pago del curso, te pide un usuario que no sabes cuál, te hemos mandado un mensaje al correo con tu nombre de usuario y con la contraseña. Si no está en tu correo es que habrá ido a spam. Tú no te preocupes que a partir del día 25 empezamos a recopilar a todas las personas que ya están inscritas al curso, os damos el acceso al Facebook, nos ponemos en contacto con vosotros, os perseguimos. O sea, que tú no te preocupes que a partir del día 25 que es cuando empezamos a configurar el curso y el Facebook, os vamos mandando todos los mensajes con todas las dudas que tengáis, que para eso os lo vamos a resolver todo. ¿De acuerdo, Sara? Tú no te preocupes que estás. Y muchísimas gracias por haber comprado el curso. Bien, ¿quién sigue? Nos pregunta Sandra. Tiene una crisis. Bueno, ella creo que nos quiere decir que durante una crisis fuerte debería de tomar alprazolam o no considera recomendable tomarlo cuando me da un ataque. ¿Debería esperar a que el ataque pase? Vale. Esto es una de las dudas clásicas de la medicación. El alprazolam es también llamado Tranquimacin, Xanax, es una de las medicaciones más efectivas para los ataques de pánico momentáneos. Está muy bien hecho. La verdad es que es de los elementos mejor hechos que están. Pero claro, está tan bien hecho que las personas lo terminan desarrollando como salida. En vez de tener que huir, se toman el alprazolam y, oye, y así creen que disminuyen, bueno, es que disminuye la ansiedad porque es que el ansiolítico funciona, no es una filfa, o sea, eso sí que funciona porque va justamente a determinadas dianas neuronales que funcionan y ya está. O sea, como somos físicos también, es decir, tenemos un cuerpo físico, pues nuestro cuerpo físico lo podemos influenciar. Entonces, lo que pasa es que muchas veces terminan siendo una evitación. La medicación se tiene que usar con cabeza, siempre. No se tiene que usar como sustituto para no sentir miedo. La medicación siempre se usa con cabeza. Y eso hay que usarlo con un psiquiatra. Nada de automedicarse, nada de pues eso, que ya sabemos cómo funciona este país, por lo menos, y me imagino que hay otros países que todo el mundo tiene en la botica ansiolíticos, tiene un montón de medicación y la gente se lo va pasando de generación en generación porque dice que bueno, ya está. No, hay que siempre acudir a profesionales. Esto es importante, porque si no, muchas veces vamos a hacer un mal uso de la medicación. La medicación tiene que usarse con cabeza. ¿Bien?
Dice Fer, disculpen, pero con la señorita tan guapa se me quitó la ansiedad. Pues me alegro que... Vaya. Es fácil, ¿eh? Pues entiendo que no tendrían mucha ansiedad. Bien, No, seguimos. No, pregunta Natalia, ¿cómo funciona el curso del que hablas? Vale, Natalia, sí, es un poco algo que hemos explicado antes. El curso es como una serie de sesiones en grupo en la que vamos a ir trabajando. Cada uno tiene que hacer su propio trabajo personal, pero vamos a poner en común ese trabajo todas las semanas y vamos a tratar de ir explicando por diferentes etapas pues diferentes elementos que os van a ayudar en vuestro proceso, que esto es importantísimo, ayudar a entender mucho mejor lo que está pasando. Vamos a aprender técnicas, vamos a hacer ejercicios, vamos a ir a pecho descubierto con la ansiedad. Y bueno, por un lado tenéis una escuela, y esta escuela es una escuela online y es una escuela al que podéis acceder siempre que queráis las 24 horas del día y donde vamos colgando todos los materiales que vamos a ir haciendo. Yo os aconsejo, si podéis, que vayáis a los seminarios, ¿vale? Porque es donde más vamos a aprender. Pero si no podéis asistir a los seminarios, pues ya os digo, tenéis ahí siempre la grabación puesta, ¿vale? Seguimos. Pregunta Ana, ¿el reflujo gástrico también está relacionado con la ansiedad? Sí, el reflujo gástrico, de hecho, normalmente termina produciendo una sintomatología. Por eso muchas personas, claro, lo pasan tan mal. Porque esa sintomatología muchas veces produce sensaciones de debilidad, sudoración, a veces incluso taquicardias, y aparte como es una sensación muy desagradable, termina generando a veces mareo. Entonces, sí se han establecido estudios donde el reflujo también puede aumentar nuestra percepción de ansiedad. Más que nada porque como son síntomas muy molestos, disparan la ansiedad a veces, sobre todo porque tener en cuenta que las personas con ansiedad están muy atentos a todos los síntomas, a toda la sintomatología. Y entonces, pues ya está. Sé que está cantado, ¿no? En el momento en que yo desplazo la atención hacia esos síntomas, puedo entrar en esa espiral. Bien, seguimos. Dice Carla... perdona, que esta ya la hemos contestado, la de la paroxetina. Uh-huh. Dice Hugo, me gustaría ver el documental de Ítaca. ¿Lo tenéis publicado? Sí, te digo, está dentro del curso, pero creo que sí que le habíamos respondido esta. Sí que está dentro del curso y bueno, pues podías... es accesible y está grabado dentro del curso, o sea que se puede ver. Dice Jesús, ¿cómo puede ayudar a los demás a viajar en un avión? Porque les enseña que aquello que ellos siempre habían dicho que era imposible, ya no lo es. Porque les enseña a ir más allá de sus miedos y les enseña a ir más allá de sus límites. Les enseña a entender que la ansiedad no es el final de todo. Y porque muchas veces, nos gusta o no, los miedos hay que afrontarlos, ¿no? No se afrontan de manera mágica, ni en el mundo de las ideas. A veces podemos aprender cosas aquí, pero también tenemos que aprender cosas aquí. Y esto se aprende en el terreno de juego. Pregunta Carla, ¿la ansiedad produce náuseas? Hace poco empecé con náuseas y me falta el aire al irme a duchar dentro de la ducha. Sí, por eso es hiperventilación. La ansiedad normalmente produce náuseas, eso es cierto, puede producir náuseas porque, fijaros, cuando nos encontramos ante una amenaza, en ocasiones, y esto puede suceder así, el sistema digestivo, digamos que es el hermano pobre de todos los sistemas. Está el sistema circulatorio, está el sistema muscular, Y en ese momento, mira, si viene un león delante y tenemos un león delante, el sistema digestivo más bien pues, se le hace poco caso. Así que una de las cosas que se hace es intentar vaciar en ese momento a nivel de estómago, pues lo que tengas en el estómago pues puede ser una carga si quieres correr. Por eso la gente muchas veces se establecen síntomas como el colon irritable, etcétera, etcétera, y se establecen también diarreas, descomposición, porque es una forma
que tiene el cuerpo para liberar ese peso extra que nos podría ser perjudicial en el caso de que estuviésemos frente a un ataque de ansiedad. O sea, frente a un ataque de ansiedad, frente a un elemento amenazador. Bien, seguimos. Dice Carolina, me diagnosticaron un trastorno de ansiedad generalizada. ¿Está bien hacerlo solo por exploración clínica o hay algún estudio para determinar los niveles de serotonina en el cerebro? Se establecen, sí que existen ahora mismo, sobre todo desde el campo de la neurología, sí se pueden hacer determinados estudios que pueden medir esto, pero todavía no son asequibles, en general, por lo menos para la sanidad pública, todavía son estudios enormemente caros. Pero que cada vez se va avanzando más, se va viendo que las áreas que se van activando dentro del cerebro frente a este tipo de respuestas de ansiedad. Vamos viendo cómo podemos empezar a diagnosticar efectivamente todo esto a partir de determinadas exploraciones, pero todavía no estamos en un nivel práctico como para trabajar esto. Pregunta Hugo, ¿y ese reflujo puede derivar en esofagitis o gastritis? Sí. ¿Y gastritis? Si la válvula no la cierras, que normalmente se realiza una operación donde se cierra esa válvula también, porque lo que ocurre en este reflujo es que no se puede retener los ácidos del estómago. Bueno, pues termina generando a veces esa sensación de quemazón en el esófago, esa esofagitis y esa gastritis. Y claro, sí, a veces es que es muy fastidiado las personas que lo toman porque tienen que tener una dieta determinada muy estricta, no pueden beber alcohol, no saben qué alimentos les saben mal. Yo, por lo menos, la experiencia que yo tengo es que las personas suelen terminar operando y les va muy bien en este caso. Seguimos. Pregunta Carla, ¿el café, el cigarrillo y el alcohol alteran la ansiedad? Sí. De hecho, el alcohol, por supuesto. El alcohol se usa como un ansiolítico en un principio, pero las resacas suelen generar mucha ansiedad en las personas. El día después del alcohol suelen generar mucho. El cigarrillo, ten en cuenta que produce sensaciones de ahogo y a la vez que también taquicardia. No relaja en absoluto. Y el café, bueno, pues se puede tomar uno al día o dos, no hay ningún problema. De hecho, las personas tienden a evitar cualquier tipo de contacto con el alcohol o con el café o con... Bueno, a ver, de forma moderada no va a pasar nada. Ahora bien, si tenemos que entrar a la consulta, como conozco personas que se lo toman 3 o 4 veces a 3 o 4 o 5 cafés diarios, pues sí, tenemos un problema. Como si tomas mucha Coca-Cola también. Bien. Seguimos. Pregunta Christopher, ¿es recomendable un tratamiento de ansiedad sin medicamentos utilizando en su lugar técnicas de relajación? Las técnicas de relajación, sí. Si estamos hablando de ansiedad muy aguda, las técnicas de relajación, ten en cuenta que tardan tiempo en aprenderse, que para mí es uno de los elementos fundamentales para poder trabajar, pero no siempre va a ser el aprendizaje lo rápido que nos gustaría. Entonces, dependiendo de la gravedad de la persona, dependiendo de la sensación que podamos ver, oye, pues tenemos que tener cuidado. Porque a lo mejor sí que hay que utilizar medicación si estamos en una fase muy aguda. Seguimos. Nos pregunta María, ¿las extrasístoles se producen de la ansiedad? Sí, de hecho tenemos incluso algunos artículos que hablan de esas extrasístoles que tienen que ver con la ansiedad. Ojo, no son extrasístoles peligrosas, no tienen nada que ver. Pero sí que son cuestiones incómodas a veces. Ten en cuenta que es un músculo y como todos los músculos, bueno, pues protestan también. Si tienes mucha ansiedad, tienes el sistema circulatorio pues trabajando de una manera determinada, pues a veces las extrasístoles pueden funcionar. O sea, pueden aparecer en ese momento.
¿vale? Ya te digo, no son niveles peligrosos y nadie se ha muerto de un ataque de ansiedad. Es decir, existen otros peligros, la gente está enseguida, sí me puedo morir por ansiedad, pero luego a lo mejor fuman como un carretero, están en niveles de obesidad mórbida y se beben dos botellas de tequila al día y luego piensan que sí es la ansiedad, ¿no? Depende de un estilo de vida que es sedentario, que es, bueno, hay muchas cuestiones que van a estar ahí. Seguimos. Pregunta Néstor qué tipo de estudios recomendarías que se hiciera, porque bueno, yo creo que está un poco preocupado por si esto va asociado igual a tumores cerebrales, a hipertiroidismo. Entonces, oye, ¿qué estudios puedo yo hacerme para descartar que esto no tiene una causa orgánica? Vale, tiroides, Néstor, eso importante. Otras es el prolapso de la válvula mitral también, que es otra cuestión también importante que hay que ver. Y luego, bueno, pues no, esto no está normalmente, o sea, puede ser esto de los tumores cerebrales, pero en principio no hace falta que sean elementos tan complicados. Yo haría un análisis general. Muchos análisis generales te van a dar muchas pistas acerca de, por ejemplo, hay determinados niveles que pueden estar muy bajos, de determinadas vitaminas también, que es muy importante. O puede existir, por ejemplo, falta de determinados oligoelementos. Bueno, ahí son cuestiones que yo creo que son importantes mirarlo. ¿Bien? Pregunta Jesús, ¿cómo puede ayudar el mindfulness en la ansiedad? ¿Cómo puede ayudar el mindfulness en la ansiedad? Pues el mindfulness nos ayuda porque nuestra mente ansiosa es una mente que reacciona todo el rato. Es una mente reactiva, es una mente que no está equilibrada y no permite poder pararse. El mindfulness nos permite observarnos y observar la ansiedad sin que la ansiedad penetre en nosotros. Eso, no sé si te estoy diciendo claro con esto, pero bueno, eso sería, el mindfulness, digamos, me da la capacidad de enfocar mi mente hacia donde yo quiero, no hacia donde quiere la ansiedad. De hecho, hay un curso de mindfulness en el curso. O sea, hay un que también es importante. Entonces, bueno, eso veríamos. ¿Bien? Y de todas formas, Jesús, decirte que nosotros aquí en Madrid, dentro de poco, creo que sí se van a empezar a dar sesiones de mindfulness. ¿De acuerdo? Haremos grupo dentro de poquito. Entonces, con Jaime, que ya sabéis que es el profesor para los que no los conocéis, es el profesor de meditación, bueno, pues podemos ver. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta más? Pregunta Carla, que yo creo que ya es la última porque algunas he descartado porque son muy iguales. Dice Carla, escuché que la flor de Bach sirve mucho para esta ansiedad y depresión. ¿Es verdad? No tenemos mucha constancia de que flores de Bach o por ejemplo, elementos como algunos elementos, pues yo que sé, como se me ha caído en la cabeza. ¿Tú conoces? La amapola, ¿cómo se llama? La roja. No, eso es fitoterapia. La fitoterapia eso es fitoterapia. Sí. ¿Vale? La fitoterapia sí, y ahora os digo 3 o 4 elementos que pueden ser importantes. Pero es verdad que hay como mucha historia no muy resuelta alrededor de elementos como las flores de Bach, el remedio rescate, el Rescue Remedy tan famoso, bueno, pues también está el efecto placebo. Ojo, de los que sí hemos estudiado, porque se nos encargó un estudio para poder ver efectivamente si había plantas que podrían sustituir a la medicación alopática, sí que hemos descubierto que por lo menos la amapola de California, ginkgo biloba también hubo, la valeriana, amapola de California y el espino blanco, ¿vale? Esos eran elementos que sí que tenían una influencia más allá del placebo. Pero bueno, ahí estaba. Bueno,
Pues espero haber resuelto todas las dudas. Ya sabéis, yo os espero en el curso, a los que queráis. No vamos a hacer, creo, más webinars antes del 1 de octubre, si no, os lo haremos saber. Bueno, y en principio nada, despedirnos, tanto Cristina como yo. Ha sido un momento muy agradable, encantado de estar también con vosotros. Y bueno, pues sí que me espero que por lo menos os haya aclarado algunos elementos, os haya podido dar la pista o un inicio también de un camino que merece la pena recorrer. Porque lo que no merece la pena es que sigamos con la misma sintomatología o estemos siempre con esa misma sensación casi de estar en una especie de círculo, ¿vale? Entonces, nada, decía Carla que muchas gracias, le sirvió este webinar, que necesitaba sacar dudas. También muchas gracias, Conchi, también Néstor, también. Espero que María también, dice que sois unos benditos. Aquí en España lo de los benditos usamos menos, yo creo. Pero muchísimas gracias también por vuestros mensajes. Gracias, Francisco, también. Espero, Jesús también, Ana, Ernesto, decía gracias por la actualización, lástima no pude conectarme. Esta vez yo creo que sí que habrá una grabación, porque de momento ya ha funcionado todo de perlas y eso que al principio estaba con un mosqueo. Paula también, Sandra, Ana desde Barcelona, muchísimas gracias también. Muchas gracias, Jesús, también. Y bueno, y al resto que estáis mandando mensajes. Pues nada, cortamos la conexión y nos vemos. Y espero que nos veamos en el curso, ¿vale? De todas formas, os mandaremos un mensaje con todo. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos.